Hola chicas, ¿cómo están? Buenas noches. Hola Vero, buenas noches. Hola Lauri, hola chicas, ¿cómo están? Buenas noches a todas. Qué gusto tenerte de nuevo aquí en clases, en el grupo de dermato de los martes. Muchas gracias. Hoy estamos con la tercera clase de electroestética y nos faltaría una más la siguiente semana, Vero. Exacto, exactamente. Así que chicas, les dejo en clases. Espero que disfruten y aprovechen la clase. Ya saben que los temas de Vero son súper buenos y súper extensos. Así que Vero, te dejo para que sigas con la clase. Una linda noche Muy para bien. todas. Muchas gracias, Lauri. Bueno, chicas, ¿cómo están? Hoy vamos a ver ultrasonidos, ¿sí? No sé si lo había mencionado la clase pasada. Eh, no sé, estoy mirando acá un poquito los comentarios por si ¿hay alguna duda de las clases anteriores? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Algo que, no sé, hayan quedado después pensando o cuando vieron, revisaron el PDF nuevamente les haya surgido de duda? ¿Quieren preguntar ahora? No hay problema. Si no, arrancamos con los temas de hoy. ¿No? Bueno, entonces voy a compartirles el PDF de hoy. Denme un segundito. Agarrándola. Segundo, voy a ponerme los auriculares para que me puedan escuchar mejor. No me di cuenta que no los tenía puestos. Ah, pero se te escucha perfecto, Vero. ¿Sí? Sí, y igual ahorita el PDF se ve súper bien. Bien, para eso justo iba a preguntar eso. Ahí está, igual ahí me puse los auriculares para que no haya molestos ruidos de fondo. No me había dado cuenta que no los tenía puestos. Bueno, bien, arrancamos entonces. Hoy vamos a ver todo ultrasonidos. Lo primero que tenemos que entender un poquito es que este tipo de aparatologías tiene que ver con el sonido, ¿sí? Y el sonido es una energía, es una de las formas de energía con las que nosotros trabajamos. Vieron que hasta ahora estuvimos viendo lo que tenía que ver con la electricidad, ¿sí? Y ahora vamos a ver esta que está relacionada con el sonido. Vamos a tener, al igual que en lo que vimos anteriormente, vibraciones. En este caso, esas vibraciones son mecánicas, ¿sí? Y lo que lo que va a generar es como si fuera un elástico que se propaga de un lado al otro, ¿sí? Para eso tiene que haber un medio para que eso se genere, ¿sí? La cantidad de veces que las moléculas se desplazan formando estas ondas van a completar un ciclo. O sea, cada vez que se desplazan es un ciclo. Ese ciclo va a determinar la frecuencia de los equipos, ¿sí? Los ultrasonidos emiten vibraciones acústicas y esas vibraciones son de una frecuencia superior a los 20.000 Hz. Los 20.000 Hz o los Hz que son los ciclos por segundo. Cuando hablamos de electricidad también hablábamos de Hz y tenía que ver con esos dos polos y la energía que iba de un polo al otro. Bueno, acá es algo similar, pero tiene que ver con vibraciones acústicas, ¿sí? Y esas vibraciones acústicas se van a propagar también de un punto al otro. Cada vez que se genera esa vibración acústica, es un ciclo, ¿sí? Cuando hablamos de aparatología de 20.000 Hz, que son los ultrasonidos, esta cantidad de hertz hace que nosotros, el oído humano, no llegue a escuchar este sonido, ¿sí? No lo percibimos. Pero hay diferentes aparatologías, diferentes ultrasonidos en el mercado que ahora vamos a ver que depende el tipo de ultrasonido, va a estar indicado para medicina,
para kinesiología, para estética, ¿sí? Dependiendo del tipo de hertz que tenga ese aparato. Los ultrasonidos van a generar dos efectos. Uno primario, que tiene que ver con la compresión y la descompresión. Cada vez que esta onda se mueve en el medio, va a generar una compresión y una descompresión intrínseca. Esto va a generar dentro del organismo como si fuera un masaje celular, un micromasaje celular, porque es muy chiquito. Y el segundo efecto, el secundario, se lo denominamos efecto térmico porque hay una elevación de la temperatura. Cada vez que se mueven moléculas, siempre que hay un movimiento, va a haber una elevación de temperatura, ¿sí? Va a generar calor. El movimiento de moléculas genera calor. Entonces, va a elevar la temperatura en la zona donde estoy trabajando, ¿sí? Y esto se genera simplemente por el movimiento de moléculas que se genera en este efecto primario, que es la compresión y la descompresión celular, ¿sí? Entonces, tenemos emisiones ultrasónicas que lo que van a generar es compresión y descompresión, o sea, va a haber una fricción, ¿sí?, de partículas, específicamente en el tejido adiposo, que es donde vamos a estar trabajando con los ultrasonidos. Luego, estas ondas penetran, ¿sí?, en la zona a tratar para generar un movimiento de partículas. Este movimiento, ¿qué va a generar? Como un segundo efecto también, un drenaje, ¿sí? Cuando hay movimiento, siempre ese efecto de micromasaje va a generar un movimiento. Ese movimiento va a hacer que se eliminen toxinas y líquidos acumulados. Entonces me va a aumentar la permeabilidad de las membranas. Y por último, ¿sí?, va a haber una estimulación esto va a generar una lipólisis y una estimulación de los fibroblastos y un ordenamiento de las fibras colágenas. Todo esto es lo que voy a lograr con los ultrasonidos. Y ahora vamos a ver cuáles son los más indicados para el área de la estética. Tenemos los de 1 MHz, ¿sí?, que la frecuencia equivale a 1.000.000 de veces por segundo, ¿sí?, el movimiento, la frecuencia vibratoria. Y tenemos los de 3 MHz que equivalen a una alteración de 3 millones de veces por segundo. Los de 1 MHz actúan desde la superficie de la piel hasta entre 4 o 6 centímetros en profundidad. Y los de 3 MHz van desde la superficie hasta unos 3 centímetros en profundidad. Es decir, actúan en diferentes niveles. El que más se focaliza en lo que es el tejido subcutáneo es el de 3 MHz por la profundidad. Y acá en esta imagen lo vamos a ver. El de 3 MHz, miren, llega hasta el tejido adiposo. En cambio, el de 1 MHz va en mucha más profundidad para llegar a músculos, tendones, porque lo que busca es otro el fin. El de 1 MHz está pensado para rehabilitaciones traumatológicas y deportivas, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el área de rehabilitación. Produce vibraciones mecánicas para tratamientos en tejidos dañados o alterados funcionalmente, ¿sí? Es decir, aplicado en el área médica, se va a trabajar para reconstituir algo que se dañó. Los de 1 MHz utilizan, bueno, una frecuencia de 1 MHz y las potencias van entre 0,5 a 1 watt por centímetro cuadrado. Las aplicaciones de los ultrasonidos de 1 MHz son relajación muscular, ayuda a la cicatrización tisular, disminución del dolor, reducción de la tensión tisular, lesiones atléticas, esclerosis mamaria posimplante y tratamiento del dolor. Voy a chequear que hay un mensaje, a ver si es una pregunta.
Disculpen, les salen las imágenes con recuerdos que no permiten una buena visualización. Yo, chicas, no veo ningún recuadro. No sé qué puede ser, si es solamente a la persona que hizo el comentario o a las demás. De todas formas, para que se queden tranquilas, por si es solamente esta persona, toda la información que está acá en el PDF, ustedes en el PowerPoint, ustedes la van a recibir completamente en el PDF después, así que no se preocupen por el tema de copiar algo. Y en cuanto a mi explicación, va un poquito más allá de lo escrito, ¿sí? Yo trato de ampliar un poquito más lo del PowerPoint y explicarlo. Así que después van a poder tener el PDF para volver a leerlo, no se preocupen por eso, y la información está tal cual como la ven acá. Bien, pasamos entonces a la siguiente, y vamos a los ultrasonidos de 3 MHz. Los ultrasonidos de 3 MHz, los 3 MHz tienen que ver con la frecuencia, ¿sí? Tienen una potencia que oscila entre 0,5 a 3 watts por centímetro cuadrado. ¿Esto por qué es importante que se los pongo? Porque cuando ustedes compren una aparatología, tienen que ver qué es lo que les ofrece el fabricante donde van a comprar, ¿sí? Entonces, no todos los equipos son iguales, no todos los equipos son de 3 MHz, ni tienen una potencia similar a esta. Entonces, siempre antes de comprar una aparatología, chequear qué tipo de frecuencia tiene, cuántos watts de potencia tiene, para saber la efectividad que ustedes después van a tener en sus tratamientos. Voy a mirar el chat un minutito. Ah, gracias. De nada, chicas. Bien. Indicaciones para el equipo de 3 MHz. Se puede trabajar en celulitis fibrosa, fibrosis posquirúrgica, pequeñas adiposidades localizadas y trastornos circulatorios. Estos son en los tratamientos en los que nosotros vamos a utilizar este tipo de ultrasonidos, ¿sí? Fíjense que está más enfocado a todo lo relacionado con tejido adiposo. Antes de pasar al cavitador, ¿dudas hasta acá con el ultrasonido? Porque el cavitador es un ultrasonido, pero van a ver que la acción es totalmente diferente. En el ultrasonido de 3 MHz, ustedes van a trabajar la movilización del tejido adiposo, ¿sí? Recuerden esto que les decía de la vibración, que lo que genera es un micromasaje celular, una fricción de partículas. Entonces hay movimiento que va a generar un posterior drenaje, eliminación de toxinas. Eso es lo que va a generar el ultrasonido de 3 MHz, y ahora vamos a ver qué pasa con el cavitador. ¿Dudas hasta acá? Si no, sigo. No. Bien, bueno. ¿Qué pasa con el cavitador? Los equipos de cavitación o ultracavitación, es lo mismo, son diferentes formas de mencionarlo, realizan tratamientos de modelación corporal, ¿sí? Y esto actúa específicamente sobre el tejido adiposo. Perdón, quiero leer un chat. Por favor, el ultrasonido de 2. No entendí. Si me volvés, Jenny, Maritza, si me volvés a reformular tu pregunta porque no entendí, si me estás preguntando por el segundo ultrasonido que vimos. ¿Y cuál sería la pregunta? Poneme y yo te respondo, no hay problema. Bien, entonces, los equipos de ultracavitación o cavitación van a trabajar sobre tejido graso. Es una técnica no invasiva y lo que va a generar son como ondas de choque que van a generar presiones en la célula adiposita, del adipocito, y esta presión, estas ondas de choque van a generar una implosión del adipocito. Y obviamente posterior eliminación que va a ser de forma natural. Ahora vamos a ver bien el paso a paso. Esta imagen nos muestra un poquito lo que genera
el cavitador en la célula adiposa. Esta sería el adipocito, y lo que va a generar es una onda ultrasónica tan fuerte que va a implosionar la célula, ¿sí? A diferencia del otro que dijimos, el de 3 MHz, recuerden que lo que dijimos es que la fricción de partículas genera una movilización. Acá la energía es tan fuerte que la implosiona. En ultrasonido de 2 MHz. No, vimos de 1 MHz y de 3 MHz. ¿Y cuál sería la pregunta? Poneme y lo vemos. Yo en la actualidad uso uno de 1, 2, 3. 1, 2, 3 sería 1, 2, 3 MHz. Lo que pasa es que hay que ver para qué lo usás y qué función estarías cumpliendo, o sea, qué es lo que vos querés lograr en el tejido. No, a ver, hay muchas aparatologías que vienen ultrasonido juntos, el ultrasonido de 1 y de 3, ¿sí? El de 2, la verdad es que no te quiero decir que es la primera vez que lo escucho, pero prácticamente no se usa en estética. Y vienen los dos en la misma aparatología. El tema es que aplicado a la estética, específicamente, es el de 3. Por eso hay que analizar bien cuál es la acción de la aparatología sobre el cuerpo. Porque cuando nosotros compramos un equipo, obviamente los fabricantes de los equipos muchas veces hacen estas plataformas múltiples que tienen varias funciones. Pero nosotros tenemos que tener claro para qué ese aparato, cómo funciona y qué es lo que va a hacer en nuestro cuerpo. Miren, voy a volver un poquito para atrás para explicar un poquito esto. Acá. Si el de 3 MHz me va a trabajar sobre el tejido adiposo, ¿sí? Y lo que yo quiero generar es una reducción o tratamientos reductores, entonces voy a utilizar el de 3 MHz. Ahora, el de 1 MHz, que me trabaja sobre el músculo o terminaciones tendinosas, tendones, y me va a reparar una lesión en el tejido, no es del área de estética, entonces no tiene sentido que lo utilicemos nosotros, salvo que hagamos, no sé, un masaje reductor, un masaje descontracturante, y que específicamente trabajemos el de 1 MHz para relajar esa fibra. Pero tenemos que tener muy claro lo que estamos tocando y dónde lo estamos manipulando, ¿sí? Son dos cosas distintas, ¿se entiende? O sea, en el área, digamos, de estética nuestra vamos a utilizar siempre el de 3 MHz. Y en el área de rehabilitación, por decirlo de alguna forma, el de 1, pero por la profundidad, yo tengo que pensar, si voy a usar el de 1 para trabajar una celulitis o una reducción corporal, no lo voy a lograr, porque no estoy trabajando sobre el tejido que necesito, ¿sí? Trabajar. Entonces, siempre fijarse la acción del aparato sobre el cuerpo, qué es lo que me va a generar, y ahí hacer una selección correcta de la aparatología, ¿sí? No sé si quedó claro, si no me vuelven a preguntar y volvemos a explicarlo. Bien. Seguimos con el cavitador entonces, que habíamos llegado acá, sobre la implosión de la célula. Entonces, cuando hablamos de cavitador, lo que vamos a generar dentro del cuerpo es una energía tal que va a generar como pequeñas burbujas, ¿sí? Dentro del cuerpo, dentro de las células, ¿sí? O sea, las células adiposas van a absorber tanta energía del aparato que van a implosionar, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que se derrite ese adipocito, ¿sí? A través de esta energía o esta fuerza vibratoria, ¿sí? Que va a generar un choque, no solamente el choque de moléculas, sino la energía va a generar como una implosión. Esto va a hacer que el fluido, que el líquido, salga de la célula y que el cuerpo poco a poco lo vaya eliminando. Miren acá.
Esta es la energía que va generando el ultracavitador. Llega al tejido adiposo y lo que genera es mucha más energía que los otros ultrasonidos, por eso también los llegamos a escuchar. Ahora vamos a llegar a esa parte. Lo implosiona, ¿sí? Esto es lo que genera. Vuelve como líquida la grasita. Ahora les puse una imagen más adelante también para visualizar eso. Entonces, ¿qué pasa con los ultrasonidos de cavitación? Acá vamos a utilizar otro tipo de frecuencias, y las frecuencias van de 28 a 40 kHz. Recuerden que en ultrasonidos hablamos solamente de 20.000 Hz, ¿sí? Hertz, sin la palabra K. Esta K no estaba, son 20.000 Hz. Acá ya estamos hablando de 28 a 40 kHz o 28 a 40.000 kHz, ¿sí? Hertz, perdón. Entonces, ¿por qué de 28 a 40 y no 28 o 40? Ahora vamos a ver por qué elijo uno o por qué elijo otra frecuencia. Y la potencia de esta aparatología siempre va entre 1 a 5 watts por centímetro cuadrado. Voy a mirar que tengo algo en el chat. En el caso de hidrolipoclasia. En el caso de hidrolipoclasia tenés que utilizar un cavitador para que implosione después de haber puesto la solución fisiológica. Un cavitador, el de 3 MHz, te quedás corta. Tiene que ser un cavitador para hidrolipoclasia. Y tiene que haber una penetración de la solución fisiológica en el adiposito. Si la solución fisiológica no llega al adiposito, no se está generando un tratamiento de hidrolipoclasia, ¿sí? Tiene que llegar en profundidad la solución fisiológica en el tejido subcutáneo, tejido adiposo, y trabajar con un cavitador para que realmente implosione. Bien. Seguimos entonces con cavitador. Me quedé pensando en la hidrolipoclasia. Bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué elijo una frecuencia de 28 o por qué elijo una frecuencia de 40? Se van a encontrar en el mercado con diferentes aparatologías de ultracavitación, donde a algunos les aparezca y les ofrezcan con frecuencias de 28, ¿sí? O 28.000 Hz o 28 kHz, y otras de 40. ¿Qué diferencia hay? Esta específicamente. Y hay que acordarse para el momento de elegir la aparatología, saber qué ustedes prefieran, ¿no? ¿Qué es lo que van a elegir? Cuanto más alta es la frecuencia, más número de cavitaciones se van a generar, ¿sí? Pero muy pequeñas. Es decir, va a haber muchas cavitaciones, pero con poca energía implosiva, ¿sí? En cambio, cuando la frecuencia es más baja, ¿sí? Es decir, la de 28, el tamaño de la burbuja, ¿sí? De la implosión es mucho más grande, pero el número de implosiones es menor, ¿sí? Es decir, va a haber menos implosiones, pero cada implosión va a liberar mucho más adiposidad. En cambio, en las otras, las de 40, va a haber más cavitaciones, muchas, 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 pero va a eliminar menor cantidad de lípidos, ¿sí? Esa es la comparación entre unos equipos y otros. Bien, ¿qué pasa con la pared de los adipocitos y qué pasa con los vasos sanguíneos? La pared de los adipocitos son rígidas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando penetra esta energía, esta vibración ultrasónica, impacta, y al impactar tanta energía sobre algo rígido, facilita la ruptura, ¿sí? Es decir, por eso se rompe. En cambio, porque nos podemos preguntar por qué pasa esto con el adipocito y no se rompen los vasos, ¿sí? Las venas y arterias, que también podrían ser afectadas porque están en el mismo medio. Para llegar al adipocito yo paso por dermis,
y la dermis tiene venas y arterias, al igual que el tejido adiposo, que es la hipodermis, ¿sí? Entonces, ¿por qué logro destruir el adipocito y no los vasos? Porque los vasos sanguíneos son elásticos. Entonces, cuando la vibración ultrasónica llega e impacta en los vasos sanguíneos, estos tienen la capacidad de absorber el impacto, y al absorber el impacto no se rompen, ¿sí? Entonces, lo resisten. Voy, antes de continuar, a mirar el chat, que hay dos preguntas. Estimada maestra, quiere decir que el cavitador que deberíamos usar para reducción es el de 28. ¿Y cada qué tiempo debemos usar el cavitador? A ver, ¿puede ser el de 28? Voy a volver para atrás porque es interesante la pregunta. Voy a volver acá. Puede ser el de 28 o puede ser el de 40. El de 40 también se utiliza, pero simplemente ustedes tienen que tener este conocimiento, que es importante que ustedes sepan cómo funciona este aparato dentro del cuerpo de la persona. Si yo compro una aparatología de 40 kHz, ¿sí? O sea, con frecuencia más alta, voy a tener muchas cavitaciones, muchas implosiones, pero cada implosión me va a generar menor lipólisis, ¿sí? No va a haber tanta lipólisis. ¿Va a haber lipólisis? Sí, porque aparte piensen que se va a generar muchas implosiones, y de cada implosión va a haber una salida de líquido del adipocito, ¿sí? En cambio, las de más baja frecuencia, que son las de 28, acá va a haber menos implosiones, ¿sí? Menos cantidad de burbujas que van a implosionar. Pero cada una de esas burbujas que implosionen van a hacerlo mucho más fuerte y van a liberar más cantidad de lípidos, ¿sí? Esta es la diferencia. ¿Qué significa? ¿Que una es mejor que la otra? Es relativo, porque en una voy a tener muchas implosiones, aunque cada una va a eliminar menos energía, y en otras voy a tener más implosiones que van a liberar, menos implosiones que van a liberar más energía. Entonces, con las dos van a poder trabajar, ¿sí? Pero simplemente sepan cómo funciona cada una, para que no las engañen, ¿sí? Pero van a poder trabajar con los dos. Y el cavitador, creo que era esta en la que seguíamos, sí, se revisa una vez por semana, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con tratamientos de reducción es necesario hacerlos una vez por semana. Por lo menos de este tipo de trabajo, porque después vamos a ver lo que es crioterapia, que se trabaja diferente. Bien. Gracias. De nada. Bien, entonces, ¿qué pasa dentro de la célula? Ya lo expliqué, pero vamos a redondearlo de vuelta. Hay una sobrepresión por la energía del cavitador que hace que se rompa la membrana, o sea, todo el alrededor de la célula del adipocito, ¿sí? El adipocito es una célula. Todas las células tienen membrana, ¿sí? Esa membrana implosiona, ¿sí? Y lo que va a desencadenar es esa destrucción de los adipocitos. La grasa se empieza a fragmentar, ¿sí? O sea, iba a quedar como líquida, y el cuerpo la va a eliminar a través de la orina, ¿sí? Va a quedar como una grasa emulsificación, como una emulsión, ¿sí? Queda ligera como líquido. Entonces, esto lo que va a hacer, el cavitador lo que hace es pasar de esa grasa dura a una grasa más líquida para que el cuerpo la elimine, ¿sí? Esto, acá, se los muestro en la imagen. Este es el adipocito, empieza a actuar el cavitador, miren cómo se empieza como a derretir, ¿sí? Pasamos acá en el paso 3, ya está mucho más derretido, por eso necesita un tiempo, si no es que lo paso 1 minuto y ya está, necesito pasarlo por lo menos de 30 a 40 minutos para que se vaya generando esto del paso 2 al paso 3, que cada vez está como más líquida, y al paso 4, que está totalmente como desarmada. Bien. La forma correcta
de aplicar el cavitador o ultrasonido. Sobre todo el ultrasonido tiene que haber pliegue, ¿sí? En el caso del abdomen se puede trabajar como se ve en la imagen, de costado o sentada también se podría trabajar. Cuanto mayor pliegue ustedes puedan hacer, mejor, porque les va a asegurar que estén trabajando sobre el adipocito. En piernas es un poco más difícil llegar a hacer un pliegue, pero en lo que es pantalón de montar pueden ir acompañando con la mano, ¿sí? Para generar como ese pellizco que se ve en la foto. Bien. ¿Cuándo voy a realizar cavitación? ¿En qué tratamientos serían los ideales para trabajarlo? En celulitis, adiposidad localizada y modelación corporal, ¿sí? Anda muy bien para adiposidad localizada y celulitis dura y compacta también. Acá en esta imagen, que está acá abajo, vemos cómo está el tejido adiposo antes de realizar el cavitador. En el momento que se realiza cavitador, la onda ultrasónica, miren lo que genera. Esto que se ven como lucecitas son las implosiones que generan las ondas del ultrasonido en el tejido. Y miren después cómo se achica ese tejido adiposo. Esto es lo que pasa dentro de la célula, dentro del cuerpo. Contraindicaciones. Embarazo y periodo de lactancia absoluta, procesos infecciosos locales, heridas abiertas en región tiroides, marcapasos en cardiopatías, implantes metálicos, patologías auditivas, no se puede trabajar el cavitador, ¿sí? Patologías vasculares, hipercolesterolemia, es decir, que haya un cuadro agudo de colesterol en esos casos, pero si no, no hay ninguna contraindicación. Obesidad, insuficiencia renal o hepática y en oncológicos. Recomendaciones. Una vez que se realiza, ¿sí?, el tratamiento con un cavitador, se disuelve esa grasita y queda en el cuerpo. El cuerpo poco a poco la tiene que ir eliminando, pero nosotros tenemos que ayudar a que se elimine lo antes posible, porque si esa adiposidad no la elimino, se vuelve a quedar en el cuerpo la vuelve a absorber. Entonces es necesario que una vez que realice el cavitador y que esa grasita está líquida dando vueltas por el cuerpo lista para salir, la ayudemos con algo. ¿Con qué la puedo ayudar? ¿Con qué técnicas la puedo ayudar para que se vaya lo antes posible del cuerpo? Drenaje linfático manual, presoterapia, ejercicio físico, chicas, fundamental. Fíjense que cuando yo realizo una actividad física, el cuerpo necesita energía, ¿sí? La energía la saca del ATP, que lo genera las células, ¿sí? Las mitocondrias. ¿Y de dónde voy a sacar energía? De los alimentos. Bien, si no la saco de los alimentos, la tengo que sacar de la grasa. La grasa es la que me va a dar esa energía. Entonces, si yo trabajé con el cavitador, disolví toda esa adiposidad y tengo lípidos dando vueltas en el cuerpo, cuando realice actividad física, ¿qué va a consumir? Esos lípidos. Entonces es necesario y es excelente que hagan actividad física post-cavitador, ¿sí? Porque va a estar consumiendo toda esa adiposidad que ustedes estuvieron trabajando. Es ideal. Un drenaje y después actividad física es lo ideal. Hay que hacer que se vaya rápidamente del cuerpo esos lípidos. Ingesta de agua, por lo menos 2 litros post tratamiento. Por lo mismo, dijimos que se eliminaba por orina, entonces tengo que tomar mucho líquido para poder eliminarlo. Y obviamente vamos a aconsejar al paciente una alimentación sana, baja en grasas, en harinas y azúcares. ¿Por qué? Porque si yo le realicé un tratamiento de cavitación donde le estoy eliminando la adiposidad, pero la paciente o el paciente después va a ingerir
alimentos ricos en grasas o harinas o azúcares que se van a transformar en grasa posteriormente, va a contrarrestar con lo que ustedes estén haciendo, ¿sí? Por un lado, ustedes le van a eliminar la adiposidad, pero por otro lado la va a ingerir, entonces no va a terminar nunca ese círculo vicioso. Es importantísimo en tratamientos corporales el compromiso del paciente, tanto en la ingesta de agua, en mejorar su alimentación, como en el ejercicio físico. En esto es fundamental, si no, no va a funcionar. Bien. ¿Qué pasa con el complemento de cavitador y radiofrecuencia? Porque es una de las aparatologías que más utilizamos nosotros en gabinete? Luego de haber una destrucción del adipocito, ¿sí? Obviamente dijimos que esto se realiza con un ultracavitador, la radiofrecuencia me va a generar un aumento de la circulación periférica, ¿sí? Es decir, me va a mejorar y me va a favorecer el movimiento de líquidos, de los lípidos en este caso, y va a mejorar la modelación corporal desde esta vasodilatación periférica. Me va a mejorar la calidad de la piel, ¿sí? Porque sabemos que la radiofrecuencia ayuda en el retensado. Aparte, siempre que realizamos un tratamiento de reducción, va a generar a posteriori un poco de flacidez. ¿Por qué? Porque yo voy a sacar, ¿sí? Grasita del tejido. El tejido queda flojo hasta que el cuerpo obviamente vuelve a tonificar, ¿sí? La piel misma. Pero si yo lo acompaño con radiofrecuencia, acompaño, ¿sí? Y ayudo a esta tonificación. En el mismo momento que voy reduciendo, voy tonificando. Y eso me lleva a un mayor remodelado corporal. O sea, el resultado es mejor cuando combino cavitador con radiofrecuencia, ¿sí? Más allá de que obviamente me mejora la textura de la piel, me mejora la piel en general, ¿sí? Por la activación del fibroblasto, colágeno y elastina, que esto lo vimos la clase pasada. Bien. Y también para mejorar el aspecto de la celulitis, trabajando con cavitador y radiofrecuencia, ¿sí? Bien. ¿Dudas hasta acá? Si no, entramos al mundo de la crioterapia. ¿No dudas? ¿Seguras? Bueno, vamos entonces a crioterapia. Miren lo que estoy diciendo, crioterapia y no criolipólisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque crioterapia, a ver que vean antes de arrancar a ver si la pregunta se relaciona con cavitador, en cuanto al uso del ultrasonido en tratamiento facial. Sí, ¿cuál sería la pregunta específica? En cuanto al tratamiento facial, vos podés trabajar reducción de papada, pero no mucho más que eso. No queremos sacar adiposidad del resto del rostro. No sé si esa es la pregunta. Los ultrasonidos están más enfocados a lo que es corporal, chicas. La realidad es que el ultrasonido facial, ¿qué me va a generar? Una mínima vasodilatación para luego poder colocar algún activo y que penetre un poquito más por la vasodilatación que generé. Tenemos ultracavitador que funciona 10 veces mejor y no corro el riesgo de trabajar en zonas que no puedo, como puede ser la zona de tiroides. La verdad es que yo no estoy muy de acuerdo con el ultrasonido en facial, más allá de que hay miles de equipos en el mercado. ¿Con qué otra aparatología podemos combinar el cavitador? Al final de la clase tenemos, como hicimos la clase pasada, los protocolos que vamos a ir armando con la combinación, así que eso lo vamos a ver ahí al final, chicas. Con el uso del cavitador, ¿cuántas sesiones podemos ofrecer en un paquete de reducción? A ver, la cantidad de sesiones que pueden ofrecerle al paciente va a depender del paciente. ¿Por qué? Porque no hay un general. Es decir, no es lo mismo que venga un paciente con un pliegue de adiposidad de 2 o 3 centímetros que venga un paciente con un pliegue de adiposidad de 10 centímetros, ¿sí? Entonces,
no es que no hay una cantidad de sesiones que es para todos igual. Ustedes van a tener que evaluar en su paciente cuántas sesiones le van a ofrecer, ¿sí? Siempre van a tener que tener un mínimo, o sea, sabemos que en corporal menos de 6, 8 sesiones no hacemos nada. Después de ahí en adelante va a depender del tamaño del panículo adiposo del paciente. Ustedes quizás pueden ofrecer un primer paquete de tratamiento de 6 u 8 sesiones, con combinación quizás con otras aparatologías, que ya vamos a ver los protocolos al final de la clase, cuando veamos toda la aparatología de hoy, todo lo que se puede utilizar y cómo combinar. Eh, pero ustedes le pueden ofrecer un primer, digamos, pack de tratamientos, pero no le pueden prometer que sea el único, porque también va a depender del compromiso de la paciente, de lo que haya cumplido con las recomendaciones que ustedes le den, entonces del tamaño del panículo adiposo, entonces mínimo hablamos de 6 u 8 sesiones, pero de ahí para arriba no hay techo, ¿sí? Va a depender del paciente de ustedes. Y los protocolos los vamos a ver, no se preocupen, pero los dejamos para el final cuando terminamos, así vemos qué podemos combinar y cómo de toda la aparatología vista. Bien, entonces, volvemos a lo que es crioterapia. Crioterapia, cuando hablamos de crioterapia, hablamos de cualquier tratamiento, cualquiera, que involucre bajas temperaturas. Es decir, desde un gel criógeno hasta unas vendas, vendas frías, cualquier tratamiento que ustedes realicen donde genere baja de la temperatura corporal, ¿sí? La crioterapia ayuda mucho con el dolor muscular, ¿sí? Hay terapias específicas para el dolor, para la recuperación de deportistas a través del frío. La crioterapia por sí sola no me va a generar una pérdida de peso, pero sí me puede ayudar en el proceso, es decir, es un buen complemento para trabajar en combinación con otras técnicas. ¿Qué le pasa al cuerpo? Cuando el cuerpo recibe frío, ¿sí? Lo llevo a la necesidad de tener que trabajar más. Es como si fuera una estimulación. Lo llevo a la necesidad de tener que trabajar más, ¿para qué? Para mantenerse caliente, porque si no le agarro una hipotermia. Entonces, le doy frío para generarle un mayor desgaste, y ese mayor desgaste orgánico, o sea, de las células, me va a generar una movilización, un desgaste, ¿sí? De energías que obviamente lleva a una mayor metabolización. Y el frío intenso nos ayuda también a oxigenar, mayor oxígeno a través de la vascularización que se genera, y todos los tratamientos con frío me van a generar un tejido más firme. ¿Por qué? Porque el frío estimula, ¿sí? Y esa estimulación me lleva a reafirmar más el tejido. Esto ténganlo en cuenta también, que hay aparatología que trabaja con frío tanto en facial como en corporal. Vieron que hay unos ultrasonidos que trabajan con frío también, y no sé si vieron, pero que se puso un poco de moda el tema de los masajes faciales. Bueno, cuando el masaje facial yo lo trabajo con frío, como es el caso de los CryoSticks, que los puedo meter en la heladera y hacer masajes faciales con frío, me genera una estimulación tal que todo ese proceso no solo me ayuda a reafirmar y a poner en su lugar la fibra muscular, sino que el frío me hace ese contraste y esa estimulación que genera una reafirmación mayor del tejido. Bien. Criolipólisis, ahora sí hablamos de criolipólisis. Este término se origina en Estados Unidos cuando se empieza a trabajar con lo que es el cool sculpting. El término americano es cool sculpting, y el término más europeo es criolipólisis, que tiene que ver con lipólisis a través del frío, ¿sí? Acá lo que se va a generar es una destrucción del adipocito, ¿sí? Completo.
Se va a aplicar la aparatología, vamos a ver que hay dos tipos de aparatologías distintas, específicamente sobre la zona a tratar, ¿sí? Con la zona que se quiera tratar del adipocito, entre 30 a 60 minutos. ¿Sí? No más de ese tiempo es aconsejable dejarlo, y en temperaturas entre 5 a menos 10 grados centígrados. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Hay una de las aparatologías que vamos a ver que trabaja a través de la succión, ¿sí? Hace una succión donde separa el tejido adiposo del resto y genera enfría selectivamente, ¿sí? Es decir, esta lipólisis que va a generar va a ser selectiva, lipólisis selectiva. Solamente va a trabajar sobre ese panículo que llegó a succionar. Por eso vamos a ver que es muy importante colocar una membrana anticongelante sobre la piel. ¿Por qué? Porque el frío es tan fuerte para destruir esos adipocitos que también puede generar un daño importante en la piel, ¿sí? Es decir, la puede quemar por exposición al frío. Por eso es muy, muy importante en este tipo de tratamientos el paño anticongelante. Y con esto digo también, es muy importante, y esto se los transmito como experiencia, porque he visto quemaduras terribles con este tipo de aparatologías. El fabricante del equipo, no sé, el equipo X que ustedes hayan comprado, les va a recomendar un determinado paño. Uso el paño que me recomendó el fabricante, porque ese paño es el que está probado y testeado para ese equipo, y quizás para otro no sirve, ¿sí? Entonces, siempre utilicen el paño que les recomienda el fabricante. Yo sé que todo a veces es un negocio, ¿no? Pero cada fabricante hace el paño específico que necesita su equipo. He visto quemaduras terribles por utilizar otros paños que no sean el de la empresa eh, que compraron el equipo, o por reutilizarlos. No se pueden reutilizar, ¿sí? Es un paño por persona y se elimina, o por ejemplo, para economizar, cortar la mitad del paño. Coloco el cabezal y cuando hace la succión, ¿sí? No llega a cubrir el paño todo el borde, y cuando saco el cabezal quedó toda la boca del cabezal formando una quemadura en la piel. Entonces es muy, muy importante esto, chicas, cuando trabajen con con criolipólisis, volví a la anterior. Este es específicamente del que estamos hablando. Criolipólisis selectiva, ¿sí? Este es el paño del que les mencionaba. Fíjense que tiene que sobrar bastante por afuera, porque cuando hace la succión se lleva parte del protector, y acá vemos cómo succiona, y es este el tejido que va a congelar. Entonces, ¿cómo actúa sobre la célula? Se va a aplicar frío selectivo en los tejidos. Esto lo que va a generar es muerte del adipocito, apoptosis celular, ¿sí? Cuando se congela esa célula, ¿sí? Porque se congela, lo que va a pasar es que como que se van a romper, se va a fragmentar en pequeñas vesículas, pequeñitos pedacitos, ¿sí? Y de esta forma, el cuerpo lo toma como material inorgánico, ¿sí? Entonces, las elimina, las saca del organismo, porque es tejido muerto, ¿sí? Célula muerta, inorgánica. Fíjense acá en esta imagen. Esto es antes del tratamiento. Acá genera la lipólisis selectiva, o sea, se hace la selección del tejido, lo enfría, lo destruye, y una vez que finaliza ese tratamiento, ese efecto, fíjense la cantidad de adipocitos que se eliminaron, que se destruyeron. Miren la diferencia entre la imagen 1 y la 3. Es muchísima.
¿sí? Bien, ¿cómo actúa esta terapia en el organismo? Cuando el adipocito se somete a este frío tan fuerte, dijimos que se congela, ¿sí? Se congela, se parte ese adipocito, es como que se rompen pequeñas vesículas, y el cuerpo, el organismo, lo toma como una célula inactiva, entonces lo expulsa del cuerpo, ¿sí? Esto lleva un tiempo, ¿sí? No es que se realiza todo en el momento. Por eso, cuando realizamos criolipólisis, no tenemos los resultados evidentes al momento o a los 2 o 3 días. Pueden pasar hasta 20 días, ¿sí? Para que el cuerpo elimine estas células muertas, estas células inactivas, ¿sí? Y poco a poco se va perdiendo el volumen a medida que el cuerpo va eliminando. Por eso es muy importante el consumo de agua, la actividad física, el drenaje linfático posterior. Bien. Criolipólisis plana es otra de las aparatologías que entraron al mercado posterior a la que se realiza con el vacuum que vimos recién. Acá lo que tenemos son aplicadores planos. Entonces, no se va a generar ese vacuum y esa succión, es decir, no va a haber una selección del adipocito, ¿sí? Sino que en líneas generales voy a apoyar esa placa plana sobre la zona que quiero reducir para que genere la apoptosis celular, ¿sí? Las placas son de acero inoxidable y buscamos tratar de cubrir toda la zona. Obviamente, vuelvo a insistir, hay que colocar el paño debajo, ¿sí? Para que no se lastime la piel, porque puede quemar. Contraindicaciones. Cualquier persona que tenga alguna enfermedad que se relacione con el frío o hipersensibilidad al frío no lo puede realizar. Coagulopatías o personas que usen anticoagulantes tampoco, y esto es por el tema de la succión que hace el equipo y que obviamente puede causar hematomas, ¿sí? Importantes. Si hay hematomas presentes en la zona de tratamientos anteriores, no puedo volver a repetir, ¿sí? Tengo que esperar a que el hematoma se vaya por completo. De todas formas, la criolipólisis es un tratamiento que se realiza una vez por mes, entonces no van a encontrarse con hematomas anteriores porque el hematoma entre 7 y 10 días desaparece. En periodos de embarazo y lactancia totalmente contraindicado, estados febriles o cualquier proceso infeccioso en curso. Si hay hernias tampoco, ¿sí? Sobre todo si es en el abdomen, ¿no? Cicatrices en el área no se puede aplicar. Lesiones cutáneas activas, dermatitis, psoriasis, cualquier herida abierta, cualquier piel que esté lastimada, no lo puedo realizar sobre esa zona, ¿sí? Siempre hablando de la zona a tratar. Enfermedades crónicas con afección funcional de órganos, insuficiencia renal, cardíaca, hepática, obviamente no voy a realizar este tipo de tratamientos. Enfermedades autoinmunes, ¿sí? Tampoco. Diabetes, patologías venosas, pacientes postquirúrgicos o cirugías recientes en el área a tratar y obviamente personas con cáncer totalmente contraindicado. Bien, recomendaciones. Posterior a realizar la criolipólisis, es decir, a sacar los cabezales de la crio, tengo que realizar en la zona un masaje enérgico, ¿para qué? Para devolverle al tejido el calor, ¿sí? Porque van a ver cuando realizan que les queda como un bloque de hielo el tejido, entonces tengo que aflojarlo y volverlo a su estado natural, no la puedo dejar ir a la persona con un bloque, ¿sí? En el tejido afectado. Entonces voy a realizar un masaje enérgico que le devuelva al tejido su estado anterior. Drenaje linfático manual o presoterapia, ¿sí? Fundamental, chicas, se los aconsejo un montón que lo hagan. Tomar abundante agua, ¿sí? No solamente el día que realizo la criolipólisis, todos los días posteriores. Recuerden que dijimos antes que puede tardar
hasta 20 días en eliminar esos adipocitos, ¿sí? Congelados. Entonces, mucha agua el día de la sesión y todos los días posteriores. Realizar actividad física, lo mismo. Todos los días posteriores, es decir, no es que realizo actividad física el día que me lo hice y ya está, no, realizo actividad física, asiduamente. Y lo ideal es complementar con otros tratamientos, porque como dijimos, esto se hace una vez por mes. Si al paciente yo no lo veo hasta el mes siguiente, no voy a lograr tener buenos resultados y buenos cambios. Primero porque el paciente en un mes como que se olvida, se deja estar, por ahí come de más. Entonces, para hacerle un seguimiento, lo ideal es que venga una vez por semana. Una vez al mes haríamos criolipólisis y el resto de las semanas hacemos otro tipo de tratamientos, pero no la dejo sin hacer nada todo el mes. No van a tener resultados buenos. Bien, efectos secundarios que me puede generar este tipo de aparatología. Enrojecimiento de la zona donde se aplicó la criolipólisis, esto es normal por el frío, ¿sí? Este enrojecimiento puede durar un ratito o varias horas o un día, ¿sí? Es bastante normal. Por lo general dura un rato y ya está, pero hay personas que por ahí son más sensibles y puede durar un poco más. Hematomas localizados, obviamente donde trabajé, y esto está asociado directamente con el vacuum, ¿sí? La succión del vacuum a veces deja hematomas. Es normal también. Alteraciones en la sensibilidad cutánea, es decir, como una sensación de entumecimiento, también es normal por la presión que genera el vacuum y esto que les digo que cuando retiro el vacuum me queda como un bloque de hielo, bueno, esa sensación puede quedar y durar varias semanas. Dolor durante el procedimiento, van a sentirlo los primeros 10 minutos. Después el frío genera una analgesia y no van a sentir nada. Molestias posteriores a la zona donde se trabajó, puede haber, son totalmente normales, pueden durar hasta una semana o un poquito más, pero son molestias, es una sensación, no tiene que haber nada que genere dolor, ¿sí? No debe generar dolor, solamente podemos sentir que pasó algo por ahí, ¿sí? Puede haber alguna pequeña inflamación, personas más sensibles que les puede ocurrir, pero todo tiene que ser leve, ¿sí? Suave. Nada de estos efectos secundarios puede limitar la actividad normal diaria de la persona, ¿sí? Y como algo muy, muy excepcional, puede haber alguna lesión superficial en la piel asociada al frío, ¿sí? A este efecto de congelación. Puede haber cambios de color, ¿sí? Algún dolor neurálgico en la zona. Esto es muy poco probable que pase, pero si llegara a pasarles con algún paciente, sepan que está dentro de los efectos secundarios que podrían ocurrir. Bien, antes de entrar a HIFU, ¿alguna duda hasta acá? De criolipólisis. ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Bueno, vamos con HIFU. El HIFU también es un ultrasonido focalizado de alta intensidad. Se aplica específicamente para lo que es rejuvenecimiento, pero también para remodelación corporal. Básicamente trabaja sobre la estructura de tonificar, ¿sí? ¿Por qué? Porque trabaja sobre el músculo y sobre la piel. Ahora vamos a ver un poquito de esto. Y en los cartuchos que llegan a mayor profundidad también podemos trabajar tejido adiposo, por eso hablamos de remodelación corporal. Bien, el HIFU entonces emite una energía ultrasónica que se concentra en un haz de sonido sin causar daño a los otros tejidos, ¿no? Pero es muy concentrada la energía, por eso es tan fuerte la potencia. Entonces, es un haz de ultrasonido de alta frecuencia y alta energía, ¿sí? Alta frecuencia y alta energía, que lo que me va a generar es una remodelación del tejido por la ablación térmica que genera, ¿sí?
en esta aparatología también se genera reestructuración a partir de la ablación térmica. Entonces, me va a generar o me va a permitir, ¿sí?, una nueva remodelación del colágeno a partir del calor, ¿sí? Y esto lo vamos a ver desde la primera sesión, porque vamos a ver, de acuerdo a los diferentes tipos de HIFU, que son tratamientos que se hacen muy espaciados en el tiempo, ¿sí? Aproximadamente entre cada 6 meses, un año, ¿sí? Dependiendo del paciente y del tipo de aparatología que tengan. ¿Cómo funciona? Cuando el HIFU entra en contacto con el tejido, atraviesa desde la epidermis hasta el músculo, ¿sí?, dependiendo del tipo de cartucho que vamos a utilizar. Acá les puse cada uno y cómo llega al tejido. El de 4.5 traspasa desde la epidermis, ¿sí?, hasta el músculo. Este es el más importante porque es el que me va a generar esa tonicidad del músculo, me va a generar elevación, ¿sí? Después tenemos el de 3 milímetros de profundidad, este también va bastante profundo, llega a dermis, ¿sí?, y va a generar todo lo que tenga que ver con activación del fibroblasto, remodelación de colágeno. Y por último tenemos el de 1.5 que va a llegar a dermis pero superficial, ¿sí? En facial hay que trabajar con los 3 cartuchos para obtener un óptimo resultado. Lo que voy a generar con el HIFU es un incremento de la temperatura en el interior del tejido, más o menos entre 65 y 75 grados, puede ser un poco más dependiendo del tipo de aparatología que utilicen. Esto me va a generar en forma inmediata una contracción del colágeno, ¿sí?, colágeno y elastina, y posterior la reestructuración, todo ese proceso de activación celular. Me va a generar la aparatología o los cartuchos, ¿sí? Ustedes van a ver que lo que me va a generar es una cantidad de puntitos microscópicos, ¿sí? Estos puntitos microscópicos generan una coagulación térmica selectiva, ¿sí? Es muy, muy puntual donde trabaja. Y esto me va a generar una respuesta proteica, celular, remodelación de colágeno y elastina, ¿sí?, retensado del tejido. Beneficios. Puede usarse en cualquier tipo de piel, no causa lesiones ni molestias. Hasta ahí, ¿no? Porque ahora vamos a hablar un poquito de qué se siente el HIFU. Es un poquito doloroso, pero no va a lesionar, ¿sí? Y para no lesionar tenemos que tener bien claro dónde se va a utilizar. Si se utiliza en los lugares correctos, no va a haber lesión, si no, podría haberla. No es fotosensibilizante, esto significa que se puede realizar en cualquier época del año, no daña tejidos adyacentes, es mayor el resultado de lo que podemos generar con una radiofrecuencia. ¿Por qué? Porque como dijimos, llega al músculo, por eso me va a dar una tonicidad mayor. No solamente voy a trabajar sobre la flacidez, sino que voy a trabajar sobre la tonicidad del músculo. Obviamente esto me va a llevar a minimizar las arruguitas de expresión, ¿sí? Me va a mejorar una arruga, sí, pero no me va a eliminar por completo una arruga muy profunda, pero las liñitas de expresión, sí. En los que trabajan a mayor profundidad, llegan a la destrucción también del adipocito, ¿sí?, los más profundos, así que se puede trabajar en prácticamente todo el cuerpo, abdomen, brazos, glúteos, piernas, cintura, pero no solo me va a generar esta destrucción del adipocito, sino que a la vez también me va a trabajar sobre la flacidez, entonces me va a ayudar a mejorar el contorno corporal o remodelación corporal. Por lo general se aconsejan unas 3 sesiones para llegar al resultado deseado. Obviamente estas 3 sesiones no son consecutivas, como les decía antes, puede darse cada 6 meses o cada 12. ¿Sí? No antes de los 6 meses puedo volver a repetir una sesión de HIFU. Más o menos 6 meses es lo que tarda el tejido en reacomodarse, en reactivarse. A partir de los 6 meses comienza una meseta y
entre los 8 y los 10 meses, y esto depende del paciente, de su edad, del cuidado que tenga y demás, empieza a caer. Bien. ¿Para quiénes está indicado el HIFU? Para personas con flacidez de piel leve o moderada y en un rango etario entre 30 y 60 años. También personas con mayor grado de flacidez que no quieran concurrir a una cirugía estética. ¿Qué significa esto? Que personas que tengan mucha flacidez, muchas arrugas, el HIFU ya no le va a hacer grandes resultados, pero si la persona, por ejemplo, no tiene los medios, no quiere o no puede hacerse una cirugía estética, podemos trabajarlo con HIFU porque no le vamos a devolver la piel de 20, pero la vamos a mejorar. Bien, individuos con cejas caídas, flacidez en mejillas, región mandibular y cuello, está indicado realizarlos. El tema de las cejas caídas es un problema y hay que trabajarlo con mucha cautela porque una mala aplicación de HIFU le puede generar mayor caída a esa ceja, a ese párpado, lo que fuera. ¿Sí? Bien. La pregunta del millón. ¿Duele? Sí, duele, se siente, pero la realidad es que es soportable, si no nadie se lo podría hacer, ¿sí? Va a depender del tipo de aparatología que tengan, ¿sí? El tiempo de sesión, que puede llevar de 30 minutos a 2 horas. Y el tema del dolor también va a depender de cada persona, porque no todos tenemos el mismo umbral del dolor, ¿sí? Algunos toleramos más y otros toleramos menos. Entonces, ahí también va a depender de cada persona. Van a jugar ustedes con el tema de aumentar o no la potencia del equipo, ¿sí? Si molesta mucho, obviamente lo voy a bajar y voy a trabajar a la tolerancia del paciente. Bien, por lo general, la molestia se siente solamente cuando hago el disparo. Es un ratito, nada, unos segundos, y después pasa, ¿sí? Es en el momento del disparo. Luego de la sesión, el paciente puede retomar sus actividades normales sin ningún problema, no tiene que cuidar reposo, ¿sí? Puede sí producir enrojecimiento, puede producir alguna inflamación, ¿sí? El tratamiento, pero en horas se va, un día, 2 días máximo, pero se va, ¿sí? Lo normal es que en unas horas se vaya. Hay personas que a veces le dura un poco más porque tienen mayor sensibilidad. En algunos casos también puede llegar a presentar la persona en días posteriores como sensibilidad u hormigueo en algunas zonas. Esto es totalmente normal y es temporal. Hablamos de una sensación, de que lo toco y siento algo, no dolor, ¿sí? No puedo sentir dolor posterior, simplemente como un hormigueo, una sensación. Los resultados se ven no antes de los 30 días. Entre los 30 y 60 días aproximadamente es cuando se empiezan a ver los resultados y obviamente a los 30 empezarán, pero de los 30 días a los 6 meses sigue habiendo cambios en el tejido y van a seguir viendo modificaciones. Por eso no se puede realizar antes de los 6 meses otro tratamiento, porque todavía está remodelando el tejido. Bien. Contraindicaciones. Heridas abiertas o lesiones en el área de tratamiento. Si hay acné severo o quístico en la zona a tratar, está totalmente contraindicado. Pacientes con marcapasos, obviamente, como con cualquier otro tipo de aparatología. Personas con implantes metálicos en la zona a trabajar o rellenos dérmicos no se puede realizar. Lo ideal es primero hacer la sesión de HIFU y después que se haga el relleno, ¿sí? Si hay implantes metálicos, voy a evitar la zona del implante. Por ejemplo, yo tengo un paciente que se lo hace todos los años que tiene un implante metálico en el mentón por un accidente que tuvo. Entonces yo le realizo el HIFU en toda la zona, menos en el mentón, ¿sí? Bien, obviamente pacientes con queloides o con tendencia a desarrollarlos no voy a trabajar, pacientes que consumen anticoagulantes tampoco, embarazo, periodo de lactancia tampoco, individuos con herpes, obviamente mientras esté el herpes, cuando el herpes se va,
lo puedo trabajar, o sea que es una contraindicación relativa. Personas con enfermedades autoinmunes, diabéticos y epilépticos, no realizo. Bien. Efectos secundarios que puede generar. Eritema en la zona trabajada, que puede verse hasta 2 horas después. Algún edema leve puede suceder también, ¿sí? Que obviamente se va a las 3 o entre las 3 y las 72 horas. Alguna molestia posterior que también se puede ir hasta 48 horas puede durar, pero son sensaciones, ¿sí? No tiene que haber dolor, molestia simplemente. Hematomas leves puede generarse por la ruptura de algún vasito, ¿sí? Algún vasito, algún capilar, ¿sí? Es normal, obviamente se va como cualquier otro hematoma. Y hormigueo transitorio que se puede dar en las zonas de trabajo es totalmente normal. Miren que voy a revisar el chat. Disculpe, relleno dérmico también. Relleno dérmico es ácido hialurónico, ¿sí? El relleno, cuando hablamos de relleno dérmico, hablamos de ácido hialurónico, ¿sí? No es aconsejable aplicar HIFU posterior a un relleno dérmico, ¿sí? Porque puede generar que se vaya el relleno o que se vaya más rápido de lo que se iría en normalidad. Entonces siempre primero el HIFU y después el relleno. Hay una manito levantada de Lisa. Yo no sé si querés hacer una pregunta, podés hacerlo o se escapó la manito. Si no, sigo, no hay problema. Vi la manito y por las dudas. Bien, el tiempo de sesión es aproximadamente de 90 minutos, ¿sí? Y como les decía antes, depende de la condición del paciente, la puedo realizar una sesión al año o 2 sesiones al año, no antes de los 6 meses para repetir una segunda sesión. No requiere preparación previa, ni reposo posterior, ni alterar la rutina diaria de lo que tengan que hacer. Sí se aconseja evitar la exposición solar, pero no porque el sol le vaya a generar algo malo, pero el calor puede generar mayor vasodilatación y obviamente si hay algún proceso de inflamación en el tejido, va a generar mayor inflamación y mayor enrojecimiento que el que ya está. Pero no porque fotosensibilice, sino por esto de aumentar la vasodilatación y a su vez inflamación y enrojecimiento. Bien, ¿cómo es la aplicación? Que esto es fundamental, chicas. Es muy, muy importante tener claro cómo aplico. El de 4.5 se aplica solamente en estas zonas marcadas. Fíjense, están marcadas con color, zona de la mejilla y zona de la papada, ¿sí? Fíjense que acá hasta hay un cuadradito, lo que sería cerca de zona de comisuras, que está como tachado, para dejar claro que acá no se puede aplicar, ¿sí? Toda esta zona. Solamente voy a aplicar en la zona marcada. De todas maneras, cuando ustedes ponen el transductor en el cabezal, en la pantalla, ¿sí? del equipo, les aparece la zona en la que pueden aplicar, hasta cuántos disparos tienen que hacer, ¿sí? Es decir, no voy a aplicar en otro lugar. Es imposible manejar mal un HIFU si siguen lo que dice el equipo, ¿sí? El de 3 milímetros en profundidad, puedo trabajar ya una amplitud mayor. Zona de mejillas, toda la zona de frente, alrededor de los párpados, obviamente desde la fosa de la órbita ocular hacia afuera, nunca hacia adentro, ¿sí? Pero ya puedo trabajar zona de papada y cuello también, ¿sí? Obviamente voy a obviar la zona de tiroides y la tráquea. El de 1.5 ya lo puedo trabajar en todas las zonas, ¿sí? Sobre todo alrededor de la boca, que con los anteriores no se podía, ¿sí? Entonces, con el de 1.5 puedo trabajar todo el rostro, incluyendo la zona alrededor de los labios, ¿sí? La zona peribucal. Bien, HIFU corporal. En el HIFU corporal
trabajamos exactamente igual que en el facial, solo que vamos a usar transductores con mayores milímetros, porque necesito ir más profundo. Simplemente eso, voy a trabajar la adiposidad localizada y el retensado del tejido también. Por eso hago una muy buena remodelación corporal. Los transductores corporales son los de 6, 8, 9, 13 y hay algunos equipos que tienen hasta de 16 milímetros en profundidad. Bueno, como dijimos, voy a trabajar la adiposidad y la flacidez del tejido. La reducción de la zona que vayan a trabajar tiene que pasar por lo menos 30 días, como dijimos antes, para ver el efecto de remodelación, tanto de reducción como de retensado del tejido, ¿sí? Y el efecto final se aprecia a los 2 meses. El HIFU corporal se recomienda hacerlo con mayor continuidad que el facial, ¿sí? Voy a mirar el chat. La aplicación del HIFU en contorno de los ojos, ¿cuál es la mejor técnica? Se puede realizar una forma de mallado. En el videíto que les preparé, yo les muestro, no es solo en la zona de los ojos, sino en todo el rostro, que se trabaja como en forma de mallado. Por ejemplo, si empiezo con el de 4.5 y lo trabajo en vertical, el de 3 lo trabajo en horizontal y el de 1.5 lo vuelvo a trabajar en vertical. Alrededor de los ojos, ustedes van a poder trabajar solamente el de 3 y el de 1.5 y lo trabajo de la misma manera. Si con el de 3 trabajé en horizontal, ¿sí? Con el de 1 puedo trabajarlo en vertical, ¿sí? Siempre es mejor trabajar en mallado. Bien, acá en esta imagen vemos las zonas corporales que se pueden trabajar: abdomen, la parte interna del muslo, la parte, ¿vieron la espalda, el rollito debajo del corpiño que molesta tanto? Flancos, pantalón de montar o cadera, abductor, como lo llamen, la zona de las cartucheras, algunos lo llaman cartucheras. La zona de glúteos por lo general nadie quiere bajar el glúteo, por lo que quieren es darle volumen, pero muchas veces se trabaja el pliegue, ¿sí? Entre el glúteo y la pierna, que molesta bastante y es una adiposidad chiquita, pero hace como una cola caída, un glúteo caído, entonces se elimina para favorecer la elevación del glúteo. En brazos se puede trabajar toda la parte del tríceps, por supuesto, que es la parte que a la mujer más se le afloja, y la zona de las rodillas, que muchas personas tienen como esa grasita alrededor de la rodilla. Bien, recomendaciones. En lo que tiene que ver con lo corporal, volvemos a lo mismo que recomendamos antes: beber abundante agua, realizar actividad física, controlar la alimentación, obviamente, porque ustedes le hagan el tratamiento que le hagan. Si no hay este acompañamiento de la paciente, no van a obtener resultados, porque lo que ustedes eliminen por un lado, la paciente lo va a consumir por el otro. Entonces va a ser lo mismo, ¿sí? Y lo ideal sería acompañar con sesiones de drenaje linfático, ¿sí? Para la posterior eliminación de adiposidades y toxinas. También se podrían acompañar con otros tratamientos, que ya vamos a ver ahora cuando hablemos de las combinaciones. Bien, el HIFU 3D, que es también la diferencia entre el HIFU 3D al convencional es la cantidad de líneas, ¿sí? Que tienen. Estos equipos son como una segunda etapa, ¿sí? de los HIFUs, una versión más moderna. Tiene diferentes transductores también, algunos tienen intermedios, el de 6, el de 10, el de 16, que los tradicionales, los de una línea, tenían el de 4.5, 3, 1,5 y para corporal 8 y 13. Acá ya tenemos más transductores, ¿sí? Y vamos a ver desde acá la diferencia en la aparatología. ¿Por qué? Porque en lugar de tener una sola línea de puntos, tiene varias líneas de puntos donde ustedes van a seleccionar si quieren trabajar con una,
o con 10, ¿sí? Las 10 que trae el equipo. Entonces van a ser disparos de 10 líneas de punto, donde lo que van a lograr es mayor velocidad en la respuesta a los tratamientos. Miren, esto sería una línea de puntos contra 11 o 10 líneas de punto. Esto es lo que me genera. Si yo hago un disparo y tengo 10 líneas de punto, hago un disparo y tengo una, ¿sí? Entonces, obviamente que con los HIFUs tradicionales de una línea de puntos, ¿voy a obtener buen resultado? Sí, por supuesto, el mismo, pero me va a llevar más tiempo el trabajo. Por ahí me lleva 2 horas un tratamiento, que con el de 3D, el de 10 líneas de puntos, saco en 45 minutos, ¿se entiende? Tiene que ver por ahí. La tecnología después es la misma. El de 4D ya hablamos de un HIFU también con varias líneas en un mismo disparo, pero ya vienen con una tecnología un poquito mayor, donde mejoran la calidad de la aparatología. Esto también es relativo, ¿no? Hay que ver qué marcas, qué aparatologías, qué empresas, no todas son iguales, ¿sí? Pero el 4D viene a ser un poquito superior al 3D, ¿sí? Por eso se dice que el efecto definitivo se ve pasado los 3 meses y que puede llegar a una duración mayor del tratamiento, ¿sí? El formato de los equipos es similar al 3D, con las líneas de puntos, la posibilidad de seleccionar la cantidad de líneas, los transductores que vienen también de varias profundidades, y la cantidad de líneas de puntos es similar en contra del HIFU tradicional, que es una línea de puntos, ¿sí? Bien, ¿dudas hasta acá? Que hablamos un poquito de los protocolos. ¿No? Antes de entrar a los protocolos, ¿saben qué? Les voy a pasar el videíto y después vamos a los protocolos. ¿Parece? Comparto, ¿eh? Va, chicas.
Bien, chicas. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Si no, vamos con los protocolos. ¿No dudas? Bueno, les voy a compartir entonces los protocolos, cómo los podríamos armar, que ya es lo último que nos quedaría. Bien, si yo quiero trabajar lo que es celulitis, la la aparatología que tendría que utilizar o que podría utilizar, esto va a depender de lo que tengo y de la combinación que voy a hacer y del paciente que tenga adelante, porque como dijimos en todas las clases, los protocolos son individuales. Yo armo un protocolo para un paciente y no armo un protocolo general y caiga el que caiga, ¿sí? Entonces, para celulitis puedo trabajar con presoterapia, vacunterapia, vela slim, ultrasonidos, electroestimulación, electroporación, radiofrecuencia y HIFU. Si quiero hacer un trabajo reductor, puedo utilizar cavitador, vela slim, vacunterapia, presoterapia, HIFU y electroestimulación. Y si quiero hacer un trabajo de flacidez, voy a trabajar con radiofrecuencia, HIFU, electroporación y electroestimulación. Bien, ahora, habiendo visto esto, ¿qué tratamientos voy a dejar de compartir? Así volvemos acá. ¿Qué combinación de tratamientos se le ocurren a ustedes que podríamos llegar a hacer en una celulitis flácida, por ejemplo? ¿Qué utilizarían? Escriban, abran micrófono, como quieran. Tengo una paciente que llega hoy con una celulitis, vamos a ponerle grado 2, flácida. La puedo trabajar con ultrasonido, HIFU y preso. Bien. En la primera sesión le hiciste ultrasonido, HIFU y preso. Perfecto. En la segunda sesión, ¿qué le haces? Porque ya HIFU no podés repetir. Radiofrecuencia, lipoláser, entiendo, ¿no? Si hago radiofrecuencia no tiene sentido hacer lipoláser, porque recuerden que el lipoláser tiene radiofrecuencia dentro, ¿sí? No voy a hacer dos radiofrecuencias. O hago radiofrecuencia o hago lipoláser. Sí podrían hacer radiofrecuencia y vacuum o lipoláser sola, ¿sí? Con una preso después. Después Carmita me pone radiofrecuencia, ultrasonido, electroestimulación. Bien, también es un buen protocolo porque para la flacidez, bien. ¿Qué más? Radiofrecuencia, vacuum, gimnasias u otras ondas rusas. Está muy bien la radiofrecuencia para el tensado de la piel. La gimnasia pasiva, electroestimulación, es para el tensado del músculo, pero por lo general en glúteos siempre hay un poco de falta de tono, así que siempre vienen bien los electrodos. La electroestimulación y el vacuum como drenaje para celulitis es excelente. Bien, bien chicas. Esta es la idea, están sumamente orientadas, así que va re bien. Cavitador también, porque la adiposidad se trabaja súper bien con cavitador y si hay un poco también de adiposidad localizada, ayuda. Y radiofrecuencia, excelente, para una celulitis flácida. CO2, ¿a qué te referís? No sé qué quisiste poner ahí. Bien, van súper bien. Ahora, vamos a suponer que quiero trabajar una celulitis compacta, dura. ¿Qué le harían en ese caso? Cambia el protocolo de tratamiento completamente. Carboxiterapia, pero carboxiterapia, bueno, no sé en Ecuador, nosotros acá en Argentina la cosmiatra no lo puedo utilizar. En Ecuador quizás ustedes sí lo puedan trabajar. Es
¿Es buena? ¿Es dolorosa? Si acá la trabajamos. Ah, genial. Bueno, entonces puede ser, es viable. Bien. No sabía que tenían, que podían trabajar carboxiterapia. Qué bueno. Acá no nos dejan. Celulitis entonces compacta, dura. ¿Qué le hacemos? Vacun, radiofrecuencia y preso. Bien, pero si es compacta y dura, hay algo fundamental que le tengo que poner. La tengo que ablandar. ¿Con qué la ablando? ¿Quién se le ocurre con qué la ablando la celulitis dura? Cavitador, excelente. Eso es el protocolo. Cavitador en primera instancia, es lo primero que hago. Cavitador, o podría ser un ultrasonido de 3 MHz, pero obviamente el cavitador es mejor. Así que cavitador, vacun y preso, excelente. La radiofrecuencia la dejaría para un poquito más adelante, cuando ya haya ablandado un poco esa celulitis tan dura y compacta, ¿sí? Bien, bien, excelente. El Vela Slim, que no lo mencionaron en ningún momento, sería ideal también para estos tratamientos, ¿sí? Bien, si tengo que trabajar una adiposidad localizada, ¿qué protocolo podría llegar a armar? Adiposidad localizada en abdomen. ¿Qué le harían? Fundamental. Hay un aparato que no nos puede faltar, ¿no? Cavitador, chicas, el cavitador fundamental para adiposidad localizada. Si hay adiposidad localizada, sí o sí tiene que estar el cavitador. ¿Con qué lo combino? Con un drenaje manual o un apreso, ¿sí? Le podría llegar a agregar una radiofrecuencia en el caso que haya flacidez en la zona. El vacum también, sí, obviamente, porque el vacum drena. Podría agregarle Vela Slim, sí, podría combinar diferentes sesiones, por ejemplo, en una sesión el cavitador con preso, en otra sesión cavitador con Vela Slim, en otra sesión cavitador con vacum y presoterapia, ¿sí? Puedo armar diferentes protocolos que me lleven a resultados óptimos, ¿sí? Nadie mencionó la criolipólisis, pero podría trabajar una criolipólisis y ¿cómo es? Y un drenaje en la primera sesión. En la segunda sesión podría trabajar un lipoláser también, muy bien acá lo pusieron, podría trabajar un lipoláser con un vacum y y una radiofrecuencia, sí, podría llegar a ser. La electroestimulación también, porque recuerden que después de aflojar o de destruir el adipocito, toda los lípidos quedan en forma de líquido en el cuerpo, entonces yo la mando a hacer actividad física para que lo consuma, pero si le pongo electroestimulación, el músculo también trabaja y al trabajar necesita consumir energía, entonces va a consumir esa adiposidad, así que estaría muy bien también poner electroestimulación. Bien, excelente, chicas. Esta era un poquito la idea de que ustedes pudieran, después de toda la teoría que vimos, ir armando poco a poco ustedes mismas sus protocolos, porque como digo siempre, yo les puedo dar la teoría, les puedo ayudar a armar, pero en el gabinete están ustedes solas con la paciente. Entonces también tener este ejercicio de ir viendo qué puedo realizar o trabajar. Después de una mini lipo se podría realizar vacum para drenar.
Después de una mini lipo, como es un procedimiento médico, te tiene que indicar el médico qué hacer y con qué distancia de tiempo, es decir, después de realizada la mini lipo, ¿cuándo podés vos realizar drenajes? Claro que sí, seguramente te lo va a indicar, pero hay que ver qué es lo que te indica y siempre seguir el protocolo del médico. Hay veces que indican drenaje manual solamente. Esto es todo depende del médico, chicas. Hay veces que indican cualquier drenaje, ya sea manual o presoterapia. El vacuum puede ser, pero si hay hematoma, no te lo van a permitir hacer. Entonces, quizás sea, qué sé yo, posterior a un mes o mes y medio de esa mini lipo. Siempre puede ser ultrasonido, a veces queda muy duro, el ultrasonido ayuda a ablandar, entonces indican ultrasonido y drenaje, pero siempre seguir el protocolo que les da el médico para trabajar post cirugía, post quirúrgico, lipo, mini lipo, lo que fuera, por más de que no sea muy invasiva, a veces tienen sus pequeñas hematomas, ¿sí? Así que siempre tener cuidado con el procedimiento que van a realizar. Drenaje por lo general siempre, pero sigan la recomendación médica en esos casos. Bueno, chicas, espero que les haya gustado la clase. La próxima vamos a ver todo lo que es láser, luz pulsada. Y bueno, como digo siempre, cualquier duda que tengan, me la pueden transmitir a través de Lauri, no tengo ningún problema. En el PDF va a estar todo lo que vimos hoy, así que después que lo lean, tranquilas, si hay alguna duda, la semana que viene me pueden preguntar. Muchísimas gracias, Vero. Hermosa tu clase. Muchas Aprendí mucho, gracias. como siempre. Gracias. Listo, Vero. Entonces, nos estaríamos viendo la siguiente semana. Chicas, recuerden que la siguiente semana es la última clase de electroestética que tienen con Vero. Así que si tienen alguna duda sobre esta clase o las otras, la próxima semana es su última oportunidad para preguntar, chicas. Así que si tienen Exacto. dudas, la próxima clase pueden hacerlo con Vero. Muchísimas gracias, Vero. Te deseo una linda noche, que descanses. Gracias, gracias Lauri, muchas gracias chicas. Buen descanso para todas. Nos Chicas, vemos que el tengan martes. una excelente noche y nos estamos viendo en las siguientes clases. Hasta el próximo martes. Chao, Martes. chao. Chau, chau. Buenas noches.